Hola chicas, hola chicos, mi nombre es Sebastián Sequeiros. El día de hoy vamos a hablar en Sacrosimo 20 sobre Cienciano 2023. Pero antes de hablar sobre las aspiraciones y objetivos que tenga Cienciano para este año, tenemos que recorrer un poco el camino del 2022 y lo que significó para Cienciano. Recordemos que para el año 2022, Cienciano, de la mano de su gerencia deportiva y del gerente deportivo que era en su momento Héctor Quintanilla, conformó un plantel bastante interesante que ilusionaba a hinchas propios y ajenos. Se hicieron incorporaciones interesantes como la del Chiqui Guerrero, procedente de Independiente del Valle, jugadores como Luciano Recalde y Facundo Curuchet, que habían militado el año 2022 en la primera división argentina, fueron los jales de mayor renombre en este plantel de Cienciano 2022, así como también la incorporación de jugadores que tenían doble nacionalidad, como fue el caso de Manuel Ibáñez y de Miguel Manotas Vargas. El inicio fue bastante ilusionante. De hecho, en un tramo de la temporada, Cienciano se mantuvo en los primeros lugares y en un momento alcanzó el primer lugar. Esto lo hizo de la mano del estratega argentino Gerardo Amelli. Recordemos que el técnico argentino dejó el club cusqueño al finalizar el torneo de apertura y dejó al club en el quinto lugar. El que tomó el relevo, el que tomó la batuta en el banquillo cusqueño fue César Vigevani, un técnico que ya había tenido un pasado en Deportivo Binacional y que acumuló su segunda experiencia en el fútbol peruano en Cienciano del Cusco. Lamentablemente los resultados no fueron favorables para el técnico argentino, ya que dejó al equipo en el torneo clausura en el 11º lugar y puso en peligro la clasificación a la Copa Sudamericana, clasificación que se logró en la última fecha, con un gol agónico de Facundo Curuchet, uno de los jales que causó más expectativa a inicios de año. Y fue de la mano de Jesús Cisneros, preparador de arqueros de Cienciano, que se logró esta clasificación a la Copa Sudamericana, ya que él era el único que contaba con la licencia y con los requerimientos para poder dirigir un partido en primera división. Finalmente, y con el objetivo logrado, Junta Directiva de Cienciano y la Gerencia Deportiva se dispusieron a planear la temporada 2023. Sonaron diferentes técnicos extranjeros para dirigir al Cienciano del Cusco, tales como Hernán Lisi, como Carlos Decio, entre otros candidatos. Finalmente la realidad fue otra. Llegó Leonel Álvarez y hubo una serie de cambios importantes en la institución cusqueña. Héctor Quintanilla dejó de ser gerente deportivo para Cienciano del Cusco y pasó a ser gerente deportivo en el Deportivo Garcilaso, y fue Alessandro Morán el encargado de suplir a Héctor Quintanilla en el cargo de gerente deportivo. Para el año 2023, la Junta Directiva de Cienciano del Cusco invirtió fuertemente en el plantel, en la confección del plantel y también en la contratación del director técnico de Cienciano, con el motivo de celebrar los 20 años de la Copa Sudamericana, y qué mejor que haciéndolo con el objetivo en mente de campeonar en el torneo local y hacer el mejor papel posible en la Copa Sudamericana. De esta manera se inició una campaña no solamente en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito social y en el ámbito del marketing. Cienciano comenzó a anunciar a sus jugadores a las 8:23 horas, es decir, a las 20:23 horas, con motivo claramente de los 20 años de la Copa Sudamericana. Fue una estrategia que gustó más o menos, pero mantuvo el hincha de Cienciano bien pendiente de sus redes sociales. Respecto al director técnico de Cienciano, finalmente llegó Leonel Álvarez. Sonaron bastantes nombres tanto del torneo local como Carlos Decio y Hernán Lisi, como de torneos extranjeros como Flavio Torres y el boliviano Eduardo Villegas. Finalmente fue Leonel Álvarez el encargado de comandar a la escuadra roja. Recordemos que Leonel Álvarez fue un defensor central en su pasado como futbolista, además fue mundialista y defendió la camiseta de Colombia en 2 mundiales, tanto en el 90, Italia 90, y en Estados Unidos 1994. Además, como entrenador, es un estratega que tiene un currículum bastante amplio, ya que campeonó en 4 ocasiones. La primera vez fue en el año 2009 por el torneo de finalización con el DIM. La segunda fue en 2014 por la Superliga de Colombia con el Deportivo Cali. La tercera vez fue nuevamente con el DIM en el año 2016 por el torneo de apertura. Y la cuarta vez que campeonó fue en su primer intento por ganar el torneo clausura de Paraguay con Cerro Porteño en el año 2017.
Asimismo, siempre ha presentado equipos competitivos, ya sea en las ligas locales, en el caso de Águilas Doradas, como en copas internacionales, como fue el caso de Libertad de Paraguay. Además, no puede pasar inadvertido que Leonel Álvarez en su momento dirigió a la Selección Colombia, a la selección absoluta, pero solamente lo hizo del 25 de agosto del 2011 hasta el 14 de diciembre del 2011, y disputó 5 partidos, ganando 3, empatando 1 y perdiendo 1. Recordemos que esto se hizo durante las eliminatorias para Brasil 2014. Hubo muchos cambios no solamente a nivel administrativo en Cienciano, sino también a nivel deportivo. Salieron bastantes jugadores y bastantes jugadores importantes del plantel que se había conformado en 2022, como es el caso de Adrián Ugarriza, delantero del Cienciano que había llegado a ser capitán y que llegó a alcanzar la mejor cifra goleadora de su carrera en el conjunto rojo. Además era un baluarte y un jugador que aportaba bastante versatilidad a los esquemas de los directores técnicos. También se marcharon Recalde y Curuchet, ambos jugadores que habían venido de la Liga Argentina en el año 2021 y pues llegaron finalmente a Cienciano en el 2022. Recalde tuvo un rendimiento bastante constante, bastante regular, mientras que Curuchet fue un poco más irregular y le costó un poco la adaptación a la altura. El Chiqui Guerrero es otro jugador que llegó haciendo mucho ruido y generando expectativa en el hincha rojo. Finalmente fue un jugador inconstante, que brilló en las primeras fechas del campeonato, pero no supo mantener su rendimiento. Además se marcharon Alexis Cosillo, Ángel Romero de buen rendimiento, Juniors Barbieri, que fue uno de los partícipes de esa consecución de la Liga 2 en el año 2019. Asimismo también se marchó Eric Perleche, un jugador no de la casa, pero un jugador que había estado 3 años consecutivos en Cienciano. Desde el 2020 para sumar en bolsa de minutos, siguió evolucionando para el 2021 y en 2022, lamentablemente por una lesión, no puede ganarle el puesto a Estrada, que es otro jugador que se marcha y finalmente termina su vínculo con Cienciano y se marcha a Manucci. Josué Estrada es otro jugador que se marchó del conjunto rojo. Esta vez él llegó a Cusco FC, no cambió de ciudad, sino solamente los colores. Asimismo, también se marchó Paolo Fuentes, un jugador que fue un baluarte en la defensa, sin embargo tuvo un problema extradeportivo por el tema del antidoping. Fue uno de los jugadores a los que se le hizo este análisis en los partidos de Copa Sudamericana y finalmente arrojó positivo en una sustancia que se encuentra usualmente en las infiltraciones, sustancia que tiene que ser declarada por el médico del club, pero que aparentemente no fue declarada. Nicolás Rinaldi fue un jugador sobre el que se puso bastante expectativa y bastante presión. Finalmente tenía la 10 en la espalda, era un jugador extranjero y se esperaba un rendimiento sobresaliente. Rinaldi no ofreció tal cosa. Tuvo partidos buenos, pero hubo partidos en los que no logró encontrarse en el equipo, no logró ubicarse bien en la cancha y bueno, fue la tónica usual de Nicolás Rinaldi lamentablemente. Otro jugador que se marcha es Patrick Subzuk, un jugador que llegó para hacer la competencia de Manotas Vargas en el arco en la valla cusqueña, pero que finalmente perdió la competencia con el guardameta peruano chineleno. En cuanto a las altas, llegaron bastantes jugadores interesantes. Uno de ellos fue Yandesa, un jugador cuya carrera ha sido manchada por los escándalos y por su aparición constante en la prensa rosa. Aparentemente es un jugador que ya se disciplinó y el año pasado en ADT de Tarma rindió bastante bien. Fue uno de los mejores años que tuvo en el torneo peruano en sus últimas apariciones y de hecho parece ser un jugador que va a ser importante en este 2023 para Cienciano. También llegó José Leguizamón, un central que ya tuvo Leonel Álvarez en Cerro Porteño, un central con buena salida, con buen pie y con buen biotipo, y que seguramente será titular junto a Hansel Riojas o junto a Carlos Beltrán. Ángel Ojeda también llegó al conjunto rojo, un jugador polifuncional que se desempeña tanto como centrocampista central como lateral derecho y lo hizo bastante bien en Binacional, un jugador que aporta personalidad y que aporta carácter y competencia a ese mediocampo cusqueño. También llegó Gonzalo González, el uruguayo, un jugador que tiene bastante potencial pero que todavía no se ha adaptado a la perfección a la altura de Cusco. Llegó también Patricio Álvarez, un arquero para hacerle la competencia a Manotas Vargas por el arco cusqueño. Además llegaron 2 seleccionados nacionales, uno que fue mundialista con Perú, el caballito Pablo Hurtado, un jugador que salió de Alianza Lima no en su mejor momento pero busca protagonismo nuevamente en Cienciano del Cusco, y también Alberto Quintero, chiquitín que ya había terminado el contrato con
Universitario de Deportes y que es un jugador que ya tiene pasaporte peruano, ya tiene DNI peruano y no ocupa cupo extranjero. Mencionamos que se marcharon Estrada y Perleche, los laterales derechos, y llegaron Garro y Medina, uno con un perfil un poco más defensivo y el otro, Franco Medina, con un perfil un poco más ofensivo. Ambos son jugadores que pueden competir bastante bien por ese mismo puesto en el once titular. Llegó además el delantero central Carlos Garcés, procedente del Barcelona de Ecuador, un jugador de quien no se tenía bastantes expectativas, pero ya pasados 2 partidos ha marcado 3 goles categóricos y que fueron importantes para que Cienciano pueda llevarse 6 puntos de 6 disputados. También tenemos la vuelta, el regreso del principito Juan Romagnoli, que regresa después de su paso por Querétaro de México. Brindó declaraciones y contó que es un jugador que ha trabajado la personalidad, que llega en un momento diferente de su carrera y que ahora viene a ser líder en Cienciano del Cusco. También llega Gianluca Fatecha, un jugador que fue promesa hace años en Libertad de Paraguay, pero que finalmente, por las lesiones, no pudo prosperar su carrera en Bélgica y en Europa en general. Asimismo llegó Iván Santillán, un jugador que conoce bastante bien el Cusco, un jugador que se fue al Veracruz de México, procedente del Real Garcilaso, después volvió al fútbol local, para Universitario de Deportes marcó la diferencia, pero lamentablemente se lesionó. No llega en su mejor momento, tanto anímico como profesional, y seguramente si es que las lesiones lo respetan, va a poder desempeñarse de la mejor manera en Cusco, ya que es un lugar en el que ya lo hizo bastante bien. Para el once ideal, para la alineación de Leonel Álvarez para afrontar Liga 1 2023 y Copa Sudamericana 2023, seguramente tendremos a Miguel Ángel Vargas en el arco. Es el puesto en el que probablemente hay menos dudas, si bien también está Patricio Álvarez en el plantel y es un jugador al que trajeron para darle competencia para ese rol de segundo portero / primer portero frente a Miguel Vargas, pues no ha sido convocado en los últimos 2 partidos, en las últimas 2 convocatorias que hizo Leonel Álvarez, lo cual parece indicar que Denzel Caña es de su mayor preferencia o que estuvo mejor en los entrenamientos para esos 2 partidos que afrontó Cienciano del Cusco. En la saga central, parece ser que Leonel Álvarez tiene bastante confianza depositada en Hansel Riojas, ya que en el partido de presentación no solamente fue titular, sino también fue capitán del equipo del Cienciano del Cusco. No disputó ningún minuto oficial en Liga 1 y el encargado de cubrir su posición fue Carlos El Che Beltrán. Recordemos que Koichi Aparicio también es un jugador a tener en cuenta. Es un jugador líder en el plantel y que el último año, si bien no ha estado activo por una lesión de 6 meses que sufrió a inicios del 2022, pues es un jugador líder, un jugador que se identifica bastante con el equipo de Cienciano. En banda derecha, como dijimos antes, Garro y Medina tienen una dura competencia. Seguramente va a depender de su rendimiento en el entrenamiento y también del planteamiento que proponga Leonel Álvarez. Ambos son jugadores muy capaces, pero la diferencia es que Luis Garro cubre un poco mejor esa banda derecha en defensa, mientras Franco Medina es un lateral un poco más ofensivo. Por la banda izquierda tenemos también una competencia bastante reñida. Iván Santillán llega para hacerle competencia a Ayrton Quintana, que fue otro jugador que le dejó la bolsa de minutos a Cienciano. Un jugador categoría 2001, con salida limpia y que constantemente está mejorando, principalmente en la defensa, ya que es su mayor debilidad. En el medio campo, un jugador que está recibiendo la confianza de Leonel Álvarez está siendo Ángel Ojeda, por la personalidad que impone, por el carácter que impone y le da al mediocampo de Cienciano. Y otro jugador que también está siendo clave y está disputando bastantes minutos es Gonzalo González, el uruguayo. Disputará una posición en el mediocampo junto con Carlos Beltrán y Claudio Torrejón. Ambos jugadores son volantes de marca y tienen un buen manejo del balón y una salida limpia. En el caso de Carlos Beltrán es un jugador que sube más al ataque, se mueve un poco más, un jugador que llega bien y se suma bien desde atrás al ataque. Y en el caso de Claudio Torrejón es un jugador más posicional, un jugador que reparte bastante bien el balón, pero que no se suma tanto en ataque. Pasando a la ofensiva, Leonel Álvarez ha demostrado tener una preferencia por Paolo Hurtado, un jugador de buen manejo de balón que hace que fluya bastante bien el juego y que también es muy preciso. Frente a Sport Huancayo, lanzó centros muy precisos, lo que ocasionaron el 2-0 de Cienciano sobre el Rojo Matador. Su suplente sería Gianluca Fatecha, aunque no descartamos que Gianluca Fatecha pueda jugar un poco más retrasado, tal vez jugando como
volante creativo, pero renunciando a labores defensivas. Por la banda derecha seguramente estará Chiquitín Quintero. El panameño, nacionalizado peruano, se desempeña bastante bien por ambas bandas e incluso como segundo delantero, pero en los partidos que ha disputado con Cienciano, tanto en los amistosos como en los partidos oficiales, ha ido siempre por la banda derecha. Y se preguntarán, ¿qué fue el mejor jugador del 2022 de Cienciano, de Kevin Sandoval? Kevin Sandoval está disputando un puesto en el equipo titular por la banda derecha, siempre cortando hacia adentro. Ya sabemos que él es zurdo y se perfila bastante bien. De hecho, frente a Magallanes en la presentación del conjunto rojo, convirtió una ocasión de gol frente a Sport Huancayo, tuvo un remate al palo que apenas fue desviado y tendrá una dura competencia con Alberto Quintero, que es un jugador que hace todo el recorrido, un jugador con un gran físico, experiencia internacional y que gana bastantes metros cuando encara a la defensa rival. Por el lado izquierdo se perfila como titular Juan Romagnoli, un jugador que es un viejo conocido en Cienciano. Recordemos que fue uno de los jugadores que consiguió la Liga 2 en el año 2019 y se consolidó en la primera división en los años posteriores. Es veloz, tiene bastante desborde y es un jugador sacrificado. Puede hacer el recorrido tanto hacia atrás como hacia adelante. El jugador que competirá en esa misma posición será Jan Deza, un jugador netamente ofensivo que, si bien no ayuda tanto en la faceta defensiva, pues en la faceta ofensiva es un peligro constante. Ya se vio frente a Sport Huancayo, nada más necesitó 25 minutos para crear un par de ocasiones claras de gol. Y otra posición que está tan clara, o al menos yo la veo tan clara como la posición del portero, es la del delantero central. Carlos Garcés, el ecuatoriano, ya ha marcado 3 goles en Cienciano del Cusco. No digo que esto lo haga inamovible del esquema de Leonel Álvarez, pero pues el suplente es Rodrigo Rodríguez, un gran prospecto de Cienciano que ha venido marcando goles en los partidos amistosos. Y también se encuentra Danilo Carando, que está esperando su nacionalización. Recordemos que si es que él no se nacionaliza, no jugará aproximadamente hasta medio año por la Liga 1. Además, Cienciano cuenta con jóvenes bastante prometedores, tales como Lenin Checo, que debutó en el primer partido del Cienciano frente al Cusco FC. Además está también Eduardo Rueda, que es un central con un biotipo bastante interesante, salida bastante limpia, aunque la velocidad es un tema que hay que seguir trabajando. También se encuentran Sharif Ramírez, que forma parte del plantel de Cienciano desde el 2020. También está Matías Carpio, que forma parte del Cienciano desde el 2021. Y además Roberto Bardales y Nadir Colunga. Y a manera de cerrar el video vamos a hacer un balance final de lo que puede ser este Cienciano 2023, si es que tiene las armas para conseguir lo que se propuso. Este puede ser el año finalmente en el que Cienciano pueda campeonar por primera vez la primera división peruana. Tiene un plantel competitivo con nombres y jugadores de experiencia, además de jugadores de selecciones nacionales como lo son Pablo Hurtado y Chiquitín Quintero. En el mejor de los casos, Cienciano accederá, a mi parecer, a los playoffs de la Liga 1 2023. En el peor de los casos, yo creo que se quedará, no con las manos vacías, pero clasificará a la Copa Sudamericana, seguramente como el quinto en discordia por entrar a esa Copa Libertadores. A pesar de ser bastante optimista con Cienciano para el año 2023, también soy un poco reservado en cuanto a los logros que pueda conseguir, ya que en los últimos años, de la mano de Marcelo Orioni y Gerardo Ameli, también atravesó muy buenos momentos de forma, pero no pudo mantener ese rendimiento a lo largo del año. Es verdad, este año está Leonel Álvarez en el banquillo, un entrenador que ya ha campeonado en diferentes países, y puede ser quien marque la diferencia en momentos decisivos, a diferencia de los años pasados. Respecto a la Copa Sudamericana, Cienciano tiene un encuentro complicado con Universitario de Deportes, a partido único en el Monumental de Ate. Aquí Cienciano se juega su pase a fase de grupos de Copa Sudamericana. El conjunto crema no viene muy bien y Cienciano viene en alza, pero la U es un equipo al que no se puede dar por muerto. El partido se jugará en su estadio con su hinchada y puede terminar complicándose para Cienciano. En el mejor de los casos, pasará a la fase de grupos y en el peor de los casos será eliminado. Una vez en la fase de grupos, dependerá bastante de los rivales que te toquen en el sorteo. Recordemos que para la Copa Sudamericana 2023 clasifica el primero directamente a octavos de final y el segundo disputará una llave con el tercero correspondiente de la Copa Libertadores. Eso ha sido todo por mi parte, chicos y chicas. Gracias por ver el video, denle like si les ha gustado y compártanlo para que puedan verlo más personas. Chao, chao.